Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día domingo 3 de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 25 del libro de Génesis. Y dice los descendientes de Ismael, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Si es así, y dijo, y si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue nombrado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hermanos, estamos viendo las genealogías ya de los hijos de Abraham. Ismael, el hijo de la sierva egipcia de Sara, el cual le da 12 hijos, igual que Israel, 12 tribus. Y estos son 12 príncipes con sus familias, por sus familias, dice. Entonces son 12 pueblos diferentes. De ahí se gestan las situaciones que se van a ir dando más adelante, los problemas con el pueblo de Israel. Luego, en el nacimiento de Jacob y Esaú, vemos otra situación igual que Abraham. Sara era estéril, Rebeca era estéril, como que venía algo de familia, porque Rebeca y Sara pues en sí eran familias, al igual que Abraham. Todos eran una sola familia y estaban, era permitido pues esas relaciones así. Sin embargo, vemos que ahí hay esa posibilidad de, por ser familias, las dos padecían el mismo problema, ser estériles. Sin embargo, vemos también otra situación. En el versículo 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca. Volvemos a lo mismo, hay que confiar en Dios. Él oye nuestras oraciones. Por más insignificativas que nosotros consideremos que sean, Dios oye y responde, siempre y cuando estén peticiones dentro de la justicia de Dios, dentro de lo que Dios quiere y tiene programado para nosotros. Dice acá, Isaac ora por su esposa, por su mujer, porque no puede tener hijos si él quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces, ahí surgen ya las dificultades también. Había un gran movimiento dentro del estómago de Rebeca, ¿verdad? Las mujeres pues entenderán eso, el movimiento de los hijos dentro del vientre, y esto estaba pasando. Rebeca no soportaba el dolor, la molestia de los 2 hijos, porque dice la palabra que luchaban dentro de ella,
quién salía primero, me imagino que era el pleito, ¿verdad? Entonces ella también va y le consulta a Jehová. No fue al esposo, no fue al primo, no fue a la prima, no fue al hermano, no fue a la hermana, fue a Dios a quien le consultó ella directamente y le pidió pues que había pues, o sea, ¿para qué vivo yo? Dice. Y va a consultar y le dice Dios que hay dos naciones dentro de su vientre, que dos pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor le servirá al menor. Algo que no es dentro de la cultura judía, no podía ser así, porque el menor puede servirle al mayor, pero el mayor servirle al menor no se puede. Más sin embargo, esos son los planes de Dios, donde va comenzando a formar. Acuérdense que de Jacob, lo vamos a ver más adelante, de Jacob nace la tribu, las 12 tribus que llegan a formar la nación de Israel. Al igual que allá con Ismael, surgen 12 príncipes, dice, 12 ciudades, 12 pueblos, son 12 naciones que posteriormente hay dificultades. Hermano, quizás lo principal de esto son ambas oraciones, la de Isaac y la de Rebeca. Y las dos son contestadas. Y son contestadas en el momento. No se preocupe, hermano. No se preocupe, hermana. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios lo conoce perfectamente. Ore, pídale. Dios dará respuestas. Y dará las respuestas que son las más beneficiosas para nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.